Hola a todos, bienvenidos una semana más al episodio número 6 de Creativo 5D. El día de hoy tengo una invitada muy especial. Es una amiga muy querida, pero también es una persona que me ha ayudado y me ha motivado y guiado en este camino y en este proceso de conciencia y de despertar a través de muchas maneras, ya que ha sido mi profesora, como les digo, es mi amiga y me ha ayudado con los cuencos, con la vibración y con todas las maravillas que ella sabe hacer. Pero no quiero extenderme más allá de eso. Bienvenida, María. Gracias, Jesús. Es un Qué placer tenerte placer. aquí. Es un honor estar aquí contigo. Muchas Gracias. gracias. Cuéntanos para las personas que no te conocen, quién eres, qué haces y de dónde vienes, por favor. Bueno, antes que cualquier cosa, soy una mujer súper sensible. Ah, lo Una, sabemos, sí. una mujer muy sensible que ha dedicado su vida y sus procesos de transformación que ha tenido que hacer a investigar, a buscar información de conciencia. Y hoy en día, a través de todo lo que he aprendido, comunico, llevo el mensaje. Entonces, parte de lo que yo he hecho en mi vida son procesos de autosanación, de Ujú. mejorar e integrar en mí mucho la relación que tengo con mi cuerpo, porque es ahí como primera herramienta de conciencia lo que tenemos que aprender. Claro. Y muchas cosas me ha llevado a estudiar holísticas. Eh, Empecé desde muy pequeña a encontrar información en la respiración, en la meditación, en la alimentación consciente, y eso todo me fue llevando un camino a querer saber más. Ujú. Eh, de las últimas cosas que he logrado integrar en mí es la biosanación vibracional, Ajá. como a través de elevar la frecuencia vibratoria cuando estamos con ciertos procesos de densidad, nos ayuda a subir esa frecuencia para neutralizar, no porque todo el tiempo tengamos que estar arriba. Sí. Entonces, hoy en día facilito sonoterapia, facilito registros akáshicos, comparto información en cursos. Bueno, y eso es a través de todo lo que he aprendido, Ajá. brindarlo, Ajá. comunicarlo, expresarlo, porque Sí. todo lo que aprendemos no es para nosotros solamente, es para que cuando lo hemos integrado en nosotros lo podamos compartir y brindar para otros. Totalmente. Quizás algunos de ustedes no están familiarizados con estos términos, con de qué se tratan estas terapias y poco a poco vamos a ir desarrollándolo, pero más allá de eso, yo primero, muchos de ustedes quizás han visto que en historias y en fotos yo comparto con María porque es una amiga muy cercana, tenemos un círculo de amigos en el que yo era el único hombre hasta que llegó Harry y compartimos mucho, vamos a hacer actividades y la verdad es que es lindo haber encontrado un grupo de personas que cada uno se dedica a cosas diferentes, pero todos en la misma línea de servir, del servicio, que para mí es uno de los regalos más lindos en este tiempo de mi vida, porque es una perspectiva distinta, es una manera de compartir mi tiempo y mi vida con gente bella por dentro y por fuera. Y María es una de ellas. Yo la verdad me siento muy afortunado de que seas mi amiga y de poder compartir temas tan generales y temas tan profundos como lo hacemos. Hablábamos hace un rato cuando llegó, porque ha llegado hace como 2 horas ya, y desayunamos y compartimos, y ella me decía, pero más o menos de qué vamos a hablar. Yo le decía, mira, tú sabes tanto, eres una de las personas que yo conozco que sabe tanto sobre temas profundos y realmente importantes, desde mi parecer, que yo sé que esto va a fluir. Entonces, esto para mí es un regalo hacia todos ustedes que están en este mundo de la creatividad o que tienen estos cuestionamientos, porque vamos a tratar de orientar esta entrevista a tocar matices y aristas de el mundo espiritual y del mundo consciente, pero enfocadas y aplicadas a la creatividad. Entonces, mi primera pregunta hacia ti sería, ¿cómo es que la creatividad y la espiritualidad están relacionadas y desde dónde?
Uf. Yo sé que tú vas a ir, pero a la raíz, así que por favor, ilústranos. Bueno, linda pregunta, porque hemos todos escuchado una famosa frase que también ha venido como hace unos años desarrollándose, que todo lo que creemos es lo que creamos. Ujú. Y en el mundo espiritual tiene que ver con lo que manifestamos, Mm, tiene que ver con lo que eh, materializamos, ujú, tiene que ver con lo que desde el mundo sutil podemos pasar a una densidad material. O ujú, sea, lo podemos también, sabemos eh, que hoy en día hay una ley, como la primera ley que habla Kybalión, y es que el principio de la vida en la primera ley es que todo es mental, que todo es el mm, mentalismo, ¿no? ujú. Que todo surge de un pensamiento. Entonces, ahí podemos contar un poquito. Por un lado dicen que todo surge de un pensamiento, de una idea, Ajá, y eso tiene que ver con la creación, que claro. todo surge, y tú como brillante diseñador lo sabes, que primero surge una idea y que Ujú, luego se va pasando por todos los campos hasta que lo vamos materializando, ujú, ¿no? Es como en la naturaleza, ujú, como parte, como en los elementos. Entonces, primero pasas por un elemento como el éter, ujú, ¿no? Y luego vas pasándolo hacia el fuego, hacia el aire, hacia el agua, hacia la tierra, y lo vas materializando, ¿no? ujú. Es como lo hace la creación misma, Ajá, ¿no? ok. Y yo tengo, bueno, desde mi concepto y desde lo que he aprendido por ti y por muchos otros caminos, que la energía creativa está intrínsecamente relacionada con el lado femenino, con nuestra energía femenina. Sí. Cuéntanos cómo es que esto está relacionado, cómo es que en este tiempo estamos sanando ese lado y reconectando con nuestra energía femenina y con nuestra creatividad. Bueno, hoy en día todos vivimos en esta rutina, en este mundo desenfrenado que nos ha hecho desconectar de nuestra esencia, de Ujú, lo que realmente nosotros somos. ujú, Y si podemos abarcar este tema desde pronto, desde una filosofía oriental, ujú, donde hoy en día todos estamos más abiertos, como tenemos un día, hoy en día una concepción o un conocimiento mayor de esas filosofías. Si lo vemos desde el punto de vista del Tantra o de la Kundalini ujú, o de los chakras o ujú, de todas estas filosofías, nos podemos dar cuenta que tenemos unos centros energéticos que ujú, están también conectadas a los órganos del cuerpo y a nuestro sistema endocrino. ujú. No importa si existen los chakras o no, porque si no los hemos visto, si no los hemos, está implícito en nuestro cuerpo, en Ujú, nuestros órganos, en nuestras hormonas. Entonces, la parte de la creatividad tiene que ver con nuestras partes de las gónadas, ¿no? Con nuestro centro creativo tiene que ver con toda la parte sexual. porque está expresado en términos energéticos a través de los chakras, nuestro lado creativo está reflejado en nuestro primer y segundo chakra, ¿verdad? Cuéntanos sobre eso. Exactamente. Entonces, el primero de los chakras o Ujú, centros energéticos tiene que ver con la raíz, ujú, ¿no? Con el enraizamiento y con la parte material a ujú, esta tierra. Pero el segundo tiene que ver con la parte de el hogar, mm. del hogar. El segundo es Tenemos una intrusa. Ajá. Perdón, la desconcentrada, mi amor. Ven aquí. Vamos, vamos. Perdón. Ok. Por favor, continúa. bueno, entonces en este segundo chakra es donde nosotros aprendemos a reconocernos, a Ajá. habitarnos, y tiene que ver todo con la creatividad, porque es nuestro hogar. Ujú, Es donde nosotros empezamos a reconocernos como lo que somos, ujú, para podernos brindar y dar al mundo. Y ujú, es ahí cuando encontramos una cantidad de bloqueos emocionales, físicos, mentales, pero
Hoy en día también surgen una cantidad de formas de Ujú, cómo volver a conectar con la vida, ujú. ¿no? Entonces, todo este centro de poder está conectado a la creatividad porque está conectado con el placer, con el Mm. gusto de lo que yo hago, con el Uf. placer de disfrutar la vida, con la conexión hacia la existencia misma. Me viene un principio que creo que es importante tocar porque es algo que normalmente no se habla, y es la mutilación que hemos sufrido como sociedad a esa conexión con el placer. ¿Qué piensas de ello? Claro, porque todos hemos comprado o hemos comprado paradigmas o creencias que no nos pertenecen, solamente que vivimos en un mundo donde hemos comprado las creencias de nuestros ancestros, del ambiente o de la cultura donde hemos crecido, Claro. pero nunca nos hemos puesto a pensar qué realmente es lo que yo soy, ¿no? Y esto está muy arraigado a lo que yo siento. Mm, ¿Por qué? Porque este segundo centro energético está vinculado a las emociones y el elemento es el agua. ujú, Está vinculado a lo que yo siento. ujú. Y cuán difícil es hoy en día poder expresar lo que siento. Mm. Y mira, si vemos esto desde afuera, todos los puntos que estamos tocando ahora están recontra conectados porque la creatividad, el sentir, cómo lo expresamos, cómo esto está conectado y relacionado con nuestra energía sexual, que como decíamos, es algo que nos ha sido arrebatado y que poco a poco, a través de este proceso de sanación, estamos recuperando, pero yo siento que aún hay muchas personas o muchos creativos que no son conscientes de esta conexión, ¿verdad? ¿Qué, qué maneras de qué forma tú crees que en base a tu experiencia y a tu conocimiento podríamos de repente darle algunos tips o cómo podrían empezar a reconectar con esta energía que es tan vital y tan importante porque es la energía creadora donde todo inicia, ¿verdad? Wow. Yo creo que la más importante es Ajá. reconocerse a sí mismo como lo que yo soy. Es empezar a quitar esas capas de lo que yo creo que soy, Ujú. a empezar a ir a lo que verdaderamente soy, Mm, a mm, mi propia verdad, a la persona que se sienta de pronto bloqueada, que no se puede expresar, que no puede comunicar, tiene también que ver con que estamos reconectados en este centro energético que es el segundo, con ujú, el quinto, con nuestra propia voz, cómo mm, yo me muestro al mundo y cómo yo me comunico y me abro a los demás. Entonces, mm, no solamente es la parte de la sexualidad como tal, sino que está totalmente ligado a la parte de mi propia voz, ujú, de ujú, cómo yo logro expresarme ante el mundo. Y esa parte que tú dices de la mutilación, de la ujú, castración, es porque no podemos ser nosotros mismos. ujú. Y no podemos ser nosotros mismos, ¿por qué? Porque es que siempre estamos buscando cómo querer ser valorados o O reconocidos por el otro, aceptados. o aceptados por la sociedad, aceptado por alguien, aceptado por un grupo, aceptado. Entonces, cuando estamos parados en la carencia y queremos ser eh, vistos, porque no nos vemos a nosotros mismos, porque no nos reconocemos, increíblemente nos sentimos muy solos. Ujú, Entonces, lo primero que hay que hacer es volver a conectar con la verdad de mí mismo, mm, mirarse adentro, empezar a ver qué es lo que realmente soy, qué es lo que realmente siento. Porque hoy en día vivimos en un mundo tan mental, somos tan mentales, solamente estamos en nuestro cerebro lógico y no tenemos el equilibrio con la intuición, con el otro, con el... Entonces estamos siempre en guerra con nosotros mismos, ujú, inclusive pensando en nosotros mismos. La recomendación fundamental que yo daría es excluir el juicio, mm.
total de lo que yo creo que yo soy. ¿Por Qué qué? fuerte. ¿Ya? Porque el juicio de lo que yo hago, de lo que yo creo que soy incorrecto, verdadero, no Ujú, verdadero, bueno, no malo, me separa. Pero ujú, no solamente me separa de la vida y de la existencia misma, sino que me separo de mí. ujú. Entonces, cada vez que yo hago un juicio sobre mí, me estoy realmente perdiendo de la posibilidad de reconocer la grandiosidad de lo que yo soy. Wow. Y es que, a ver, esto en palabras, yo lo entiendo porque ya lo viví e inevitablemente es un proceso que todos vamos a pasar Todos. y es gráficamente se puede expresar como agarrar la cebolla y comenzar a quitar capa por capa, Así ¿verdad? es, así es. Y es llegar a la esencia que eres tú y que todo este proceso y todo este trabajo que se expresa a través de estos cuestionamientos, de estas crisis, ¿sabes? De estos anhelos, esta necesidad de entender y conocer más, nos va llevando hacia allá. Entonces, mira, yo quería pedirte que en tu caso nos cuentes brevemente cómo fue ese proceso para liberar y Uf. reconectar y poder expresarte. ¿Por qué? Primero porque me interesa que lo compartas porque es una historia linda. Y dos, porque siento que muchos de nosotros podemos sentirnos identificados e inspirados. Cuéntanos, por favor, cómo fue. Bueno, en mi caso, eh, encontrar mi propia voz, Ujú, encontrar mi sonido interno de cómo, de lo que yo soy, encontrar mi propia verdad implicó desmitificar todos los personajes, todo lo que mm, yo creía que yo era. ujú, Como ser sensible, creyó que había venido a sanar al mundo ujú, o que había venido a dar, a ujú, entregar. Eh, como, como mujer, tenía una cantidad de roles que también empecé a desmitificar. Soy madre, soy hermana, soy hija, soy esposa perfecta, soy novia o soy lo que sea. ujú, Y de repente empezar a desmitificar cada uno. ¿Qué pasa cuando todos empezamos a pelar las capas de lo que yo no soy? Porque tenemos una gran distorsión y una gran confusión en la vida y es que creemos que somos el personaje, ujú. sin saber que hay más de 1000 caras que nos O más. podemos, eh, muchas más. Mi Ajá. maestro dice que pueden ser, uno de mis grandes maestros dice que pueden ser más de 10.000 caras Wow. que yo puedo crear para relacionarme o vincularme con todo el mundo, Qué sin fuerte. saber que yo soy en esencia un solo ser y puedo ser mi verdad, mi honor, desde la vulnerabilidad, desde la honestidad, desde el ser una sola. Mm, Entonces empezar a quitar las capas quiere decir empiezo a despellejar los roles ujú, con los que yo me identifico. ¿Cuántas veces nos preguntan, ¿y tú quién eres? Ay, no, mira, yo soy, en mi caso, bacterióloga. ujú, Ah, ¿eso es lo que tú eres? ¿O tú quién eres? No, mira, yo soy María. Eso es tu nombre. ujú. Pero, ¿tu nombre es lo que tú eres? Entonces, desmitificar hasta el nombre, Uf, desmitificar todo lo que te hace el personaje que tiene que ver con la personalidad, no con tu esencia. ujú, Entonces, ¿quién eres si desaparecen todos los personajes, ujú. incluyendo el diseñador, que Claro. es tu profesión, incluyendo El nombre. todo el nombre, Uf. incluyendo los roles que ejerces actualmente de madre o de esposo o de novio o de amante o de lo que De lo sea, que sea. que queda cuando quito la cebolla y encuentro como en la cocina el centro de la cebollita blanca, que es uno de los bulbitos más apetecidos en la cocina, por los grandes chefs, donde está la esencia pura de esa Mm, cebolla. wow.
¿Qué queda? ¿Qué queda? Queda el corazón de la cebolla, Ujú, blanco. ujú, Porque la cebolla es como cuando yo voy queriéndome defender de todo lo que me ataca, de todo lo que yo siento que me está pasando y voy creando capas y capas y capas y capas de protección, ujú, barreras limitantes que me separan de la vida y de esta existencia. ujú. Uf, Pero además me están separando de algo fundamental, de recibir todo, sin saber mm, que todo en esta existencia está disponible para mí, ujú, solo que por mis límites no lo tomo, no puedo ir a tomarlo, no puedo ir a tomar la vida, no ujú, puedo ir a tomar el disfrute y el gozo de simplemente estar vivo, ujú. ¿no? Wow. Como les advertí desde el inicio, esto va a ser muy profundo y me encanta, porque te conozco y sé que no hay conversación contigo que no vaya profunda. Y eso es a lo que quiero que vayamos llegando en este podcast y en esta charla. Entonces, en tu caso, yo la verdad me había olvidado que tú eras bacterióloga. Yo quisiera que aprovechemos este espacio para que nos cuentes un poquito más sobre ti. ¿De dónde vienes, por favor? Bueno, podría haber dicho soy, Ajá, no soy. ajá, Nací en Colombia, ajá, ¿no? ajá, No soy. Ya uno puede entender que no soy. ajá, Eso es el lugar donde nací, claro, Bogotá, Colombia. ajá, Que mi nombre es María Ojeda, ¿sí? Que ajá, soy hija de Ricardo y Nelly, ajá, ¿no? Que soy hermana de pero no es mi esencia, no es claro, lo que yo soy. ajá, Entonces, bueno, estudié en Colombia microbiología y bacteriología y ejercí por algunos años, tanto en clínica como en la parte industrial o como en la parte de mercadeo, ajá, como por algunos farmacéutica, años como bacterióloga ajá, y luego como ejecutiva de cuenta ujú, en algunos laboratorios farmacéuticos como multinacionales. ujú, Trabajé en Abbott Laboratorios, en Pfizer, hasta que algún día en la vida, junto con en mi matrimonio, empezamos a viajar. eh, ya era madre de dos hijas y ajá, empezamos a viajar por el mundo y he vivido en países como Brasil, Argentina, Rusia, ujú, luego volví a Colombia y en Estados Unidos ya llevo 7 años. wow, Eso también me ha permitido, wow, ver el mundo y tener la grandísima posibilidad de ver el mundo a través de los ojos de los demás, de diferentes culturas, y es ahí donde surge la expansión de conciencia. ujú, Solo podemos ver el mundo a través de los ojos de los demás y eso es claro, lo que nos hace ser de mente abierta, de conocer todas las posibilidades, de integrar y de ver un todo, ujú, ¿no? Entonces también eso ha sido un grandísimo regalo en mi vida, a aprender otro idioma. Me encanta el portugués, me ajá, identifico muchísimo con esa lengua y es como si fuera parte de mí, es como que a veces me posee. ajá, te entiendo al 100%, me pasa igual. Entonces soy una mezcla de todas esas culturas, soy una mezcla de todas las personas que se han cruzado en mi camino, que en gratitud han hecho que a través de sus ojos yo pueda haberme expandido más y poder ser la persona que soy hoy. Mm, quisiera preguntarte, en términos espirituales, ¿cómo naciste? En qué contexto religioso o espiritual? ¿Y en qué momento empezó esa transición hacia reconectar con hacia ver tu cebolla y empezar a quitarle capa por capa? Cuéntame. Yo nací en un medio, bueno, nací en Bogotá, Colombia, entonces Ajá, la religión primordial es el catolicismo, claro. ¿no? También estudié en un colegio de monjas, También. entonces hasta los 16 años Ajá, tuve toda esa formación, ¿no? Religiosa del catolicismo. ajá.
¿Y en qué momento? Bueno, de repente, hacia los 17 años tuve una condición que hoy en día no podemos llamar como una enfermedad, sino como una situación que se llama fibromialgia. No es como fibromialgia, es que tus músculos y tus articulaciones empiezan a contraerse porque somatizas algo. Ujú, Y si somatizas, entonces es porque está yendo al cuerpo a decirte algo, claro. ¿no? En la parte de las emociones. Y eso me hizo, desde los 17 años, empezar a buscar y entender el por qué tú tan pequeño Súper puedes jovencita. pasar por tanto dolor y Ujú, por tanta contracción, de tal forma que no podías ni siquiera levantar una mano para tomar una cuchara y poder comer. wow. Entonces, las crisis que hay en las fibromialgias son muy fuertes, muy duras, Ujú, y la fibromialgia tiene algo fundamental y es la incapacidad de poder ser tú mismo. ujú, Quiere decir que en algún momento te limitaste o te dijeron, tú no eres esto, tú no puedes hacer esto, que te pusieron una barrera y dejaste de ser tu propia verdad. mm, Entonces es ahí cuando yo empiezo a entrar en un mundo de búsqueda de soluciones, de cómo transformar o de cómo ver a través de eso que te está mostrando tu cuerpo, cómo lo puedes sanar. ujú, Y ahí empiezan a aparecer un montón de personajes en mi vida a partir de los 17 años. Eso ha sido espectacular. Toda la cantidad de seres humanos grandiosos, maravillosos que he tenido mm, la posibilidad de conocer, que me han llevado a ser más consciente, y es lo que podemos llevar, maestros. ujú, Maestros, maestros de vida. Todas las personas que se nos cruzan en la vida nos están mostrando algo. El maestro es el que te muestra algo que tienes que integrar de ti, que tienes que hablar de ti mismo, que te está diciendo cómo te relacionas con eso que estás sintiendo en ese momento. ujú. Entonces, muchas personas han cruzado y empecé a caminar sobre la alimentación consciente, la respiración, la meditación, y ahí paso a paso fui integrando muchas técnicas de sanación, de ¿Cómo autosanación. cuáles? Cuéntanos un poco qué estudiaste, qué aprendiste. Ay, cuando comencé, bueno, comencé desde muy pequeña a encontrarme con una universidad espiritual que había en Bogotá, que era Brahma Qué Kumaris. locura. Cuando tú me contaste eso, yo no podía creerlo. Empecé por Raja Yoga, Ajá. que es bien profundo, ¿no? Y es una universidad que en esa época, no sé hoy en día, estaba totalmente avalada por la Organización de Naciones Unidas. Ujú, Y bueno, y a mí me pareció increíble, donde te empiezas a cruzar con un montón de información de conciencia, con meditaciones muy profundas, con aprender a conectar con la esencia de lo que eres. De hecho, es una meditación bien difícil porque es con ojos abiertos, uh, ¿no? Bueno, y ahí empiezan a hacer un camino. Luego, cuando viajé a Brasil con una de mis mejores amigas colombianas que vivían en Brasil, empezamos a, a estudiar Reiki, wow. para cómo el pasar la energía. Y bueno, desde muy chiquita yo tuve ese amor por las piedras, coleccionaba por los cristales, Ajá. todo lo que ha sido como esoterismo, como siempre me ha llamado mucho la atención. Ujú, Entonces, esa ha sido del camino, ¿no? ujú, Cruzar mucha información, wow, tantas y tantas, desde diplomado de ángeles, ujú, eh, también pasé por Indigo Ray Balancing, que es aprender a activar las capas del DNA, ujú, cómo activar tu presencia y tu sabiduría en la vida, eh, tu verticalidad y tu horizontalidad. Eh, bueno, han sido un camino enorme, de muchas y muchas técnicas, de aprender a encontrar mi propia voz. He hecho cursos para encontrar mi voz, el tono en el que tú estás cómodo, donde no logras
distorsionarte a ti, tampoco a los demás, que Ujú. no es un tono muy grave ni un tono muy agudo. Wow. Wow, he pasado por bastante, todo es lo que me ha interesado. Lo último Ajá. que he hecho ha sido una formación larga de años de biosanación vibracional. eh, y luego facilitación de sonoterapia, de registros akáshicos. Ajá. Bueno, yo hoy en día lo comparto, lo hago, me Claro. fascina compartir todo lo que he aprendido. No, pero mira, mi hermana, alumnas mías, amigas mías, son tus alumnas. Porque yo me Sí. la vivo recomendándola y abro paréntesis, si alguno de ustedes se interesa por alguno de estos temas, sigan a María, porque ella comienza cursos periódicamente. Yo llevé registros akáshicos 1 y 2 con ella, llevé el curso de cuencos también con ella, que fue Sí. presencial, fue bellísimo. Y es un ser que si yo entendí la importancia de dar, del flujo de energía y de cómo es que toda la información que llega a nosotros, toda la sabiduría que se activa en nosotros, tiene que salir y al salir tenemos que entregarla, fue gracias a María. Ella fue la que me lo dijo, la que me hizo reconectar con esa información y en buena parte gracias a ella es que hacemos este podcast. Entonces, Gracias a ti no, por por favor, recibir. ay, mira, es un regalo. Tener gente tan bella en la vida es un regalo y es mutuo. Y así es como, Así es, como, es como, mutuo. exacto, como dice la canción de Drexler, que siempre es mi referencia y me encanta, es todo se transforma. Lo que yo doy regresa a mí igual o diferente, pero todo lo que damos viene. Y si damos desde una vibración de amor, de gratitud y de servicio, eso va a volver a nosotros, multiplicado. Me gustaría, ya que te conocemos un poco más, que entremos quizás un poquito más en algunos temas que yo creo que tú nos puedes ilustrar, pero de una manera magistral. Dime. Pero ahora yo no quiero hacerte la pregunta. Yo sé que hemos venido hablando. Me gustaría saber qué tienes para compartirnos en toda esa sabiduría en este punto. Cuenta, porque hemos estado hablando de algunos temas, ¿verdad? Ujú. ¿Qué tema te viene ahora, por ejemplo? Porque hay tantos que yo quise que yo pueda hablar contigo y que podemos compartir. ¿Qué tema te viene que quisieras compartir? Cuenta. ¿Qué tema? Yo creo que lo más importante es la autenticidad, que tiene que ver Ajá. totalmente con la creatividad. Wow. Hoy cuando comenzamos me dijiste enfocado en la creatividad, Ajá. pero la creatividad no puede ser sin expresar lo que yo verdaderamente soy, Ih, lo que perfecto. yo soy de verdad. Y eso tiene que ver con el verdadero yo, Ujú, el verdadero ser, reconocerme en ese ser como lo que yo soy, ujú, en honor, en verdad, en gratitud, en vulnerabilidad. Eso es lo más importante. ujú, Entonces, reconocer ese yo soy, ujú, es lo que realmente, esa autenticidad en mí, sin esperar que tengo que ser en carencia, reconocido o valorado por alguien más. ujú, Simplemente haciendo y siendo tu esencia. ujú, Entonces, la verdad en uno tiene que ver con el poder de expresar al 100% lo que me gusta, lo que no me gusta, ujú, todo. Porque ujú. estamos muy confundidos que creemos que en la espiritualidad debemos ser santos Ujú. Me encanta que estés o entrando ahí. debemos ser buenos. Ujú. Y resulta que no hay nada más lejos de la espiritualidad que ser buenos. Me encanta, desarrollemos eso, por favor, porque esto se está poniendo, me encanta. Dale. El buenismo es una polaridad. Y Ajá, el buenismo está parado al otro lado de lo que llamamos los humanos el malismo. ajá. Entonces, el secreto de la vida es estar en la neutralidad, es Mm, siempre acercar los polos. ujú, Realmente no podemos amar o no podemos amar, dar o recibir el amor de la existencia o de la ujú, vida
cuando estamos juzgando y poniendo tantos límites o capitas de cebollas, que es como si sacáramos todo el ejército, ¿no? A veces creemos unos mecanismos de defensa contra el mundo por nuestras propias creencias limitantes y nuestros paradigmas, que parece que sacáramos la artillería, la infantería, todo el ejército como a pelear y a tener que protegernos de algo. Eh, y lo más importante es que no tenemos que protegernos de nosotros mismos, de lo que nosotros somos. Entonces, llegar a conectar con la verdad de sacar mi voz y poder expresar lo que yo soy, es lo que nos va a llevar a ser más creativos, a estar más conectados con el gozo y con el placer de la vida, porque es lo que yo soy. Entonces, mentirse a sí mismo en lo que yo soy es el autocastigo y la autocastración más grande que puede haber en la existencia. Entonces, ¿es que nos han castrado o que nos hemos castrado? Yo creo que, como dice Jodorowsky, en parte nosotros venimos ya con estos programas y en otra parte nosotros reforzamos esos programas porque, digamos, que nos inconscientemente los normalizamos. Totalmente de acuerdo. Sí. Creemos que es lo normal. Y porque si hay algo normal, no lo cambiamos por un bien. Ok. Eso está bueno, cuéntanos. ¿No? Pues normal. Y pues entonces también si hay un normal, hay un bien. ¿No? Normalizar. ¿Qué es lo que normalizamos? ¿Qué es lo que realmente normalizamos? Lo que hablan los demás, lo que dicen los demás, lo que debería ser, según quién o según qué contexto. Porque la verdad es solamente una y la verdad es lo que es inmutable. La verdad, por ejemplo, en los principios básicos del universo o como leyes, nadie los puede refutar. Claro. Nadie puede refutar, por ejemplo, una ley de género, que hoy en día se habla tanto, claro. ¿No? Pues queramos o no, podemos tener diferentes gustos, pero solamente hay dos géneros, claro. O masculino o femenino, y además está integrado en el masculino y en el femenino los dos, ¿no? Y los dos se complementan en cada uno. O sea, el masculino tiene una parte femenina, como lo muestran el yin yang, y el femenino tiene una parte masculina. Ajá. El integrar en la vida todo esto, eso es una verdad. Es alguien lo puede criticar, entonces, ¿dónde está la verdad de la vida? La verdad está en lo que es natural. Todo lo demás es ideología. Todo lo demás es un supuesto. Todo lo demás es una creencia. Todo lo que no es natural no es verdad. La verdad la podemos ver en la naturaleza, en la expresión de la vida misma. Eso es una verdad, lo que no podemos cambiar. Así los humanos nos pongamos muy filosóficos o muy creyentes o muy ideológicos, pero realmente ahí es donde está. Entonces, esa verdad también está dentro de nosotros, porque en la representación macrouniverso, nosotros somos esa representación pequeñita del universo. Y dentro de nosotros, nuestras células, nuestros átomos, moléculas, todo está representado de la misma manera, con las mismas leyes. Funcionamos de la misma manera. Funcionamos yo creo que la bacteriología a mí me ayudó muchísimo para entender ese mundo pequeñito, microcósmico, para ayudarme a entender el macrocosmos también. Fue, yo creo que el regalo más maravilloso, porque puede que hoy en día no ejerza, pero toda la vida te va llevando siempre por unos caminos insospechados para algo. Nadie se puede imaginar para qué. Y es para llevarte a eso, a encontrar tu propia verdad. Claro. Y esto me parece que es un punto muy lindo, porque como lo comentaba con alguien, no me acuerdo en qué entrevista fue, todo lo que vivimos y todo lo que pasamos en presente y en pasado es para algo, es importante.
Nuestra alma no se equivoca, nada se equivoca, todo, todo, todo. Si tuvimos una relación terrible con los padres, si tuvimos un tema con las drogas, todo esto que podemos calificar como algo que fue denso, que no fue tan positivo, era necesario, porque nos va a servir en algún punto de nuestra vida, esa experiencia, especialmente esas que son como traumáticas o fuertes, ¿verdad? No son creencias, son simplemente los tránsitos que el alma cita, tránsito, cito la experiencia que tengo que transitar para trascender, trascender de sentir lo que siento y aprender. Ujú, Es lo que traemos como registro vibratorio ujú, desde la biosanación vibracional, lo podemos ver mejor, y es como yo vibro en mi ser cierta frecuencia de cierta aprendizaje. Vamos a poner un ejemplo. Tengo en mí que sanar el apego, ujú, o que tengo que sanar la dependencia, o que tengo que sanar, no sé, vamos, la soledad, o bueno, ujú, etcétera. Todo esto se manifiesta como en un campo vibratorio, que es una energía. Entonces ujú, es una frecuencia vibratoria que posiblemente otra persona va a llegar y va a tener esa misma frecuencia vibratoria, y que es a través de la cual yo me voy a ver. ujú, Entonces, vamos a poner un ejemplo. ujú. Vamos por la calle tan trararán y otro tan trararán, y hay 100.000 personas en un restaurante, o entramos a un sitio, pero no vemos sino una. Ujú, Solo hay una que me llama la atención, que me gusta, que me atrae. Ese es mi espejo para que yo pueda ver esa vibración que yo no he sanado en mí, mm, que yo ya traía como registro en mi alma. No importa si es de ancestros, no importa si es de atrás, no importa si vino de donde vino, o que vino de mi primera infancia, de útero o de los 0 a los 7 años, pero ese registro ya viene caminando conmigo. ujú, Me encuentro con otro ser que tiene el mismo registro y me lo muestra, ujú, porque yo solamente me puedo ver en el reflejo del otro. ujú, Porque es que yo no puedo verme en este momento, ni siquiera si tengo algo acá, si no te pregunto. ujú. Tengo que verme en un espejo. Claro. El espejo es el vínculo por el cual yo me siento atraído. Ujú, Entonces, esas personas o seres que se nos cruzan en el camino no vinieron por acaso. ujú, Son las personas que vibran lo que yo tengo que aprender de mí, no de él o ujú, no de eso, sino de mí mismo. ujú, Ahí es donde está cuando en conciencia empiezan los procesos de autoobservación, autoconocimiento. ujú. Ahí es la maravilla de verse, autoobservarse y ser conscientes de eso. Creo que es el mejor regalo que puede haber de Sí, conciencia, valga la pena claro. decirlo, de conciencia que te pueda dar la vida. Ajá. Porque Wow. además la conciencia, cuando logras entender cómo funciona la vida, te da mucha paz, Ujú, te da mucha tranquilidad, porque empiezas a entender cómo funciona la vida. ujú. ¿Cómo funciona la vida, María? Bueno, la realidad la estamos creando y manifestando, queramos, nos guste o no, permanentemente, A cada segundo. a cada segundo, de acuerdo a eso precisamente, a esa creatividad, a eso que yo estoy creando de mí, a eso que como yo creo lo que yo soy, es como manifiesto afuera. Uf. Entonces, es eso, tiene que ver, ese tema de la creatividad, pues no podíamos desarrollarlo en una hora. Nos No, pasaríamos la vida no, y eterna créanme que con María las conversaciones hablando son de horas y así, así, así. de playas. Pero mira, yo quiero redondear lo que estabas diciendo con uno de los principios que me hizo, que me inspiró a crear este podcast. Este podcast se llama Creativos 5D, no diseñadores, no artistas, no arquitectos, porque pasó en mí que yo tuve esa claridad y ese awaken, digamos, ese despertar de entender que sí.
los artistas y los profesionales creativos creamos cosas, creamos casas, creamos edificios, creamos espacios, creamos obras de arte, creamos música, pero todos los seres humanos creamos nuestra realidad segundo a segundo a través de lo único sobre lo que tenemos control, que es lo que pensamos y a través de ello lo que decimos y cómo actuamos. Entonces, eso para mí fue tan fuerte porque nadie me lo dijo. Y como para a mí nadie me lo dijo y nadie me lo enseñó, yo dije, ¿cuánta gente que yo conozco, nada más, no tiene idea de que la realidad que vive puede ser creada y co-creada a través de verse, de ver, de parar y de entenderse, de conocerse? Y ahí englobamos con lo que hemos venido hablando contigo todo ese rato, que para mí es uno de los trabajos más importantes de mi vida, y lo digo muy seguido, que es el ver para adentro, el entenderme, el dejar de proyectar para afuera, de distraerme, y el entender que todo lo que pasa, como bien nos decías, es un reflejo de algo que hay adentro de mí. Total. Entonces, Tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo exacto. que yo estoy vibrando. De la misma manera como yo esté vibrando hoy, estoy también trayendo a mi vida ciertas circunstancias que nosotros como amigos en nuestro grupo o que a veces quedamos como creímos que era un milagro. No son milagros, son mis logros Ajá. de lo que yo he creado. No hay un milagro más de creer que yo soy ese pedazo creador de la altura del creador que crea su realidad a cada instante. Y muchas veces contándonos nosotros, entre amigos, ay, me pasó esto, me pasó. Y como que decimos a veces, no me la creo, no, es imposible decir eso. Total, hay que creerlo, que es que nosotros lo creamos. A veces tenemos unas sincronicidades tan parecieran mágicas, parecieran tan espectaculares, Sí. sin darnos cuenta que eso fue lo que creamos, ¿no? Y nos quitamos el mérito, Sí. como si no fuéramos esos grandes seres creadores que tenemos, que nacimos para crear. Y volvemos otra vez a la creatividad, ¿no? Claro que somos creadores de realidad y todo traemos ciertos aprendizajes, traemos ciertas vibraciones que venimos a transitar, Ajá. pero tenemos el regalo maravilloso de cuando nos conectamos con nuestro ser, de poderlas trascender y poder decir, ¡puf! Pasé a segunda materia, ¿no? Tercer grado, Pasé cuarto grado. la cuarta materia, ahora sí pasé a otro curso, ahora voy avanzando al siguiente curso. Y es ahí cuando empezamos a darnos cuenta que empezamos a avanzar. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido en unos trancones, no? Y eso tiene que ver con la creatividad, lo que estamos hablando, con ese bloqueo creativo que tenemos de, es que no puedo ser yo, no me puedo expresar, no puedo hablar, no puedo comunicar, no puedo decir, porque qué dirán los demás, ¿no? Es ahí donde nos bloqueamos. Entonces, qué delicia poder volver a conectar con el gozo, con el placer de la existencia misma. Sí. Y ojo, creo que es importante decir esto, porque puede ser, estoy seguro que muchos de los que están viendo van a decir como, sí, a mí me pasa, que me bloqueo, a mí me pasa, pero también pasa a veces que uno no entiende. Y a veces puede ser que ni siquiera sea nuestro, que sea una carga de nuestro linaje, que sea un bloqueo que traemos de otras vidas. Y ahí es cuando entran a relucir los terapeutas, todas estas personas bellas y mágicas como María, como Silvia que estuvo con nosotros y como Gaia, ¿sabes? Es gente que dedica su vida a, después de haber tenido, ven mi amor, ven aquí, después de haber tenido un proceso a través del cual han reconectado con algún tipo de don y de conocimiento que les permite ayudar, pues pueden ofrecer estas terapias que nos van a ayudar quizás a entender o a limpiar o a ordenar o a trascender o a sanar ciertos puntos que no sabemos que nos están parando, que no sabemos que nos están bloqueando
Y que estas personas tienen ese don de decir, ok, sí, mira, fui a 2 vidas pasadas y sí, tienes ahí un tema que me ha pasado. En mi última terapia con Silvia, tienes un tema de tal y tal y tal cosa, y eso es lo que se está reflejando, pero ya lo limpié y ahora tú tienes que hacer tal y tal cosa. Es posible también que sean cosas así. Entonces, ahí, esto, ¿por qué lo digo? Porque es una invitación a que si es que aún no hemos abierto esa puerta, que la abramos a personas y a seres con las que vibremos, que sintamos que podemos conectar con ellas y que entendamos que son personas que están ahí para ayudarnos, para, pues, tú sabes, es como puentecitos, Ahí ¿verdad? es importante saber algo que cuando logras desbloquear esa parte de me habito en mí, Sí. ¿no? Me habito es que yo soy mi hogar, Ujú, que mi hogar no es mi casa, mi hogar no es mi familia, mi hogar no es el techo, mi hogar no es el país donde yo vivo, es que mi hogar siempre va conmigo, ujú. porque yo soy mi hogar, ¿no? Mm, Entonces, eso también, y cuando encuentras ese poder de expresión, ujú, también logras conectar con tu propósito. ujú, mm, Conectas con el propósito para lo que tú viniste, porque empiezas a activar toda la parte de los dones y talentos que viniste para entregar. ¿Y por qué? Porque nuestro centro creativo está relacionado con el dar y el recibir. ujú, Entonces, dar y recibir, ¿qué puedo yo contribuir? ¿Qué puedo dar yo al mundo a través de lo que yo siento, a través de lo que yo soy, habitándome, reconociéndome para brindarlo? mm, Entonces, parte fundamental de todo esto es el autoconocimiento, ujú, el cultivarse. ujú, Entonces, yo me autoconozco, autoconocimiento, ujú. me cultivo y me brindo. Ok. Tienen que anotar esa fórmula, Es ¿eh? la parte como el círculo, ¿no? Cómo funciona. Entonces, Ajá, me conozco, me cultivo ajá. y me doy y me brindo. Ujú, Al darme, estoy vaciándome de lo que yo ya tengo para volver a incorporar, genero ese vacío para volver a incorporar más información de sabiduría, más conocimiento que vuelvo a integrar en mí, vuelvo a brindar y no implosiono. ujú, Lo que hacemos es que nuestro centro o nuestro toroide energético se alimenta, pero no solamente puede alimentarse, tiene que liberar, porque ujú, si no pasa como el submarino, implosiona, ujú. ¿no? Que Uh, hace poco estábamos todos hablando. sí. Tiene que haber en el sistema energético, como lo que llamamos reciclaje, por donde entra o lo que entra tiene que salir. Ujú, Entonces, cuando algo entra a nuestra vida en forma de energía, en forma de información, en forma de conocimiento, no es para no que quedárnoslo guardado. Muchas culturas egoístas criaron a las personas o se hicieron dueñas de la información y creyeron que solamente podían ser pasadas a sus hijos de generación en generación. Y era mío, sin saber que la información nos corresponde a todos. Somos ujú, dueños de todo. No ujú. somos dueños de un pedazo, somos dueños de todo. Tan así es que hoy en día tenemos el grandísimo privilegio de haber nacido en este momento planetario donde está decodificada toda la información. No podemos haber tenido más porque creo que no sé si existe más, claro, No, pero es existe que más si porque es uno, por infinito, claro, si uno se pone a escarbar y averiguar, pero no tenemos toda la para. información decodificada, tenemos Sí. todo el acceso a todas las versiones, a todas las posibilidades, somos ricos en información. Ahí lo único que tenemos que hacer es activar el poder del discernimiento Ujú, y saber qué va conmigo, que realmente esto resuena con mi verdad de lo que yo soy. Esto va en contra de mis valores, ujú, esto va en contra de mí
o esto va conmigo. Entonces ahí es Mm, cuando empezamos a llamar la famosa resonancia. ujú, Ay, es que esto resuena conmigo, voy a seguir a esta persona porque es parte de la verdad de lo que yo soy hoy. Puede que mañana no lo siga, puede que mañana no me interese, porque o ya aprendí o ya me di cuenta que no era mi verdad. ujú. Entonces es ahí cuando empiezas a darte cuenta como hasta seguido, hasta personas que sigues en las redes o algo empiezan a salir de tu vida, ¿no? Porque ya no resuenan con tu verdad Uf. de ese momento, ¿no? Y así mismo pasa con las relaciones, empiezan a salir de tu vida porque tampoco resuenan con tu verdad de lo que Claro. eres. A veces también pasa que cuando expresamos nuestra verdad o la verdad de lo que verdaderamente somos, porque tenemos una gran confusión, es que nosotros creemos que somos lo que nos pasa. Mm, fuerte. Ok. Creemos que somos lo que nos pasa, creemos que somos las circunstancias y nos identificamos con lo que nos pasa. Hola, ¿cómo estás? Ay, no. Entonces te sintonizas con la tragedia de una situación que estás pasando, pero eso no eres tú. Te Mm, estás identificando con lo que te está pasando y te lo estás cargando a todos lados. ujú, La circunstancia que nos está pasando es parte del caminar, del cómo yo me vinculo ante esa situación, cómo reacciono. ujú, Eso es todo. Solo me muestra la contemplación permanente de la existencia misma, ujú, cómo me estoy vinculando con lo que me está pasando. ujú, Para mí, ¿cómo lo tomo? ¿En qué estado reacciono? mm, ¿Reacciono en calma? ujú, ¿Reacciono furioso? ¿Cómo reacciono? Parte del metro para medir el estado de conciencia es cómo reacciono ante las situaciones. mm, Pero no soy la situación. ¿Y cuántas veces no nos identificamos con eso? ujú, Entonces uno habla con la señora y empieza a contarle la tragedia, de lo que le pasa, de lo que le pasó, y se trae atrás lo que le pasó a la hija, lo que le pasó al hijo, lo que no, y uno dice, ¿qué? O sea, ¿no? Entonces, de repente, el diálogo que tenemos hacia nosotros mismos nos está haciendo crear también esa parte de la realidad. ya, Y ahí es cuando entra a jugar un papel fundamental la coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que actúo, claro. no lo que siento. Ajá. No, claro, porque eso no toma Lo el que control. pienso, lo que Digo, hago, hablo. lo que hablo, en lo que pienso de una manera expansiva o en contracción. Ujú, O de pronto la parte de cómo estoy hablando en un idioma destructivo o constructivo, claro. porque estoy construyendo realidad. Uy, qué fuerte. O en la parte como actúo, y como actúo muchas veces tiene que ver en la forma como reacciono ante algo. Y cómo reacciono como una tormenta o reacciono como un océano en calma, Ajá. ¿no? Y simplemente observo, Ujú, simplemente me quedo en la contemplación de saber qué está pasando, qué mm, me está diciendo, qué me ujú, está mostrando a ujú, mí, de mí, ujú, porque siempre se trató de mí, no de otros. ujú, Siempre se ha tratado de mí. Vinimos a este mundo a integrar los opuestos y por eso todas las filosofías o todas las culturas ancestrales hablan del famoso centro, de la famosa neutralidad, ujú, del punto cero, ujú, y es acercar todos los polos, el buenismo, el malismo, todos los juicios, hacia el centro de la neutralidad, porque vinimos a acercarnos a ese centro a través de conciliar los opuestos. mm. Wow. A eso vinimos a ese mundo, a amar todo. Que en otras palabras se podría decir como balance. El equilibrio está en amar todo. Ujú. Es por eso que hablamos de la llama crística, hablamos del centro, hablamos del La Cristo matrina. en nosotros, de la llama trina, Ujú, y es de la exclusión del juicio, de la confianza, de la aceptación. La llama trina o la llama crística tiene que ver con la confianza en la vida, ujú, con la aceptación de lo que nos pasa, es porque
vibramos y teníamos que aprender sobre eso. Ujú, En la confianza tiene que ver con que siempre hay algo para el bien mayor, ujú, siempre hay algo que nos sostiene, que hay algo que nos lleva ujú. y tenemos que aprender a confiar que era necesario y que si en la vida eso se permite es porque es parte del juego. Claro. Y nosotros creemos que es que sabemos más, Ujú, sabemos mucho más que el universo o sabemos más que toda la realidad conjunta. ujú, Y es ahí cuando nos paramos en nuestro ego de creer que es que nuestra razón es la única que es valedera. ujú, Entonces, estar en el centro es estar en confianza, en la aceptación y en exclusión del juicio. ujú. Exclusión del juicio, porque el juicio nos separa. Ujú, Cada vez que yo me juzgo, me separo de mí misma, pero cada vez que yo me juzgo, también me separo de la existencia, de la vida y de lo demás. No la puedo recibir. ujú. Entonces, qué No. difícil es dejar de juzgar, qué Ujú. difícil es dejar de escanear a alguien. Eh, Como esta eh, niña que ya mi paciencia sí, está como viéndose, es pero difícil a veces simplemente entrar en esa neutralidad y no juzgar. sí. Mm, Y es un poco difícil, sí. es un poco, es un trabajo diario Es, por infinito, es realmente estar en esos estados de observación, de autoobservación, sí. son maravillosos porque te empiezas a hacer conciencia. ¿Y qué es conciencia? Ay, no, la conciencia no es algo tan complicado, no es por Ujú, allá de leerse 4 mamotretos de la India en 5.000 páginas. La conciencia simplemente es darse cuenta de algo, ujú, darse cuenta de una información que en mí está inconsciente o está guardada en el subconsciente a ujú, través de mis creencias y la hago consciente. ujú, Y en hablar en los idiomas de hoy en día, de la luz y la sombra, es cuando esa sombra que estaba en mí, que yo no podía ver, la ilumino y la veo. ujú, Entonces es eso que llaman los estados de iluminación. ujú. Pero la gente cree que es que el estado de iluminación es estar en el Tíbet meditando por 4.000 años y momificarse, ¿no? Cuando nos damos cuenta Y que es lo de que nos han la vendido también, ¿no? iluminación es simplemente ver, tener la capacidad de ver lo que estaba oculto en mí, que no pude ver y hacerlo visible. Ujú, Entonces es ahí cuando la sombra que está en nosotros pasa como un fosforito, la podemos ver, la podemos iluminar y se hace la luz. Al verla, desaparece como desaparece la oscuridad cuando prendemos un fósforo en una habitación. ujú. De la misma manera, la oscuridad no existe, existe la ausencia de la luz. Mm, Solamente al iluminarla, al ponerle el bombillito, al observarla, al verla, al darme cuenta, se disipa. ujú. Maravilloso, María. Estamos con el tiempo ya. Esta charla ha sido una belleza. Espero y deseo de corazón que les sirva y que puedas estar aquí para una segunda parte porque hay tanto de qué Hay hablar. Como han muchísimo. podido ver, yo por un tiempo comencé a practicar el contemplar y el oír. Y contigo es con alguien, con de las pocas personas con las que lo puedo hacer. Porque encima que, ¿sabes? No habla tonteras, habla cosas reales, que tienen un sentido, que son profundas. Y sí, la paciencia es algo que esta niña me vino a enseñar porque, oh my God, María querida, A ti, muchas gracias. gracias por Estamos, esta invitación hermosa. Gracias, Gaia, por y gracias participar a de este todos espacio. ustedes, Gracias por la Jesús invitación. Gracias por Pacheco recibir. y mi querida María, que la pueden encontrar en Instagram. ¿Cómo te encuentran en las redes? Cuéntanos. Bueno, en las redes estoy como María Ojeda, Oramuk, Ajá, y esas son mis redes, tanto en perfecto. Facebook como, Igual como yo en la voy a Instagram. dejar etiquetada en Instagram y cualquier cosa, por favor, síganla y contáctense con ella. Yo voy a sacar a esta niña a pasear porque tiene demasiada energía. Y nos vemos en el siguiente episodio de Creativo 5D. Gracias. Gracias. Chao, chao.